Bueno, lo primero, antes de llegar a esta parte de aplicar la pintura diluida, debo decirles que primeramente humedecí toda la parte del papel y después procedí a aplicar índigo diluido, como lo estoy haciendo aquí en este momento, y seguido de esto apliqué un poco de amarillo de cadmio, bastante diluido también, en la parte derecha de la pintura. Aquí apliqué sin necesidad de dibujar con lápiz las montañas, las dibujé con el pincel, solamente con la pintura, y apliqué el color de gris. Como podemos ver, aquí lo apliqué de esta manera. En la parte de abajo procedí a diluir un poco con agua la pintura para que se cree o se vaya creando el efecto de nebulosidad, de neblina, creándose así pues la pintura un poquito más borrosa. Y también en la punta de las montañas agregué un poco de naranja de cadmio diluido para dar esa apariencia de resplandor del sol sobre las cúspides de las montañas. Seguí humedeciendo el lápiz un poco, el pincel un poco, y esparciendo la pintura de esta manera con movimientos suaves con el pincel para dar ese efecto suave y sutil de lo que sería el efecto de neblina. Nuevamente agrego un poco más de gris de paint, un poquito más saturado para oscurecer un poquito más la sombra de las montañas, y la esparzo de esta manera con el pincel y tratando de diluir o disolver un poco más la pintura hacia la parte de abajo de la montaña para dar ese efecto borroso. Como puedes ver, es bastante sencilla la técnica y la aplicación de la pintura. Y nuevamente con el pincel limpio y húmedo disuelvo la pintura y la extiendo hacia abajo. Puede ser con movimientos de esta manera o movimientos circulares también para esparcir el color hacia la parte de abajo de la pintura. Ahora aplico un poco más de naranja de cadmio, un poco más saturado también, para el contraste con la sombra de la montaña en gris. Aquí estoy aplicando ya la pintura húmedo sobre seco. Para la siguiente sección mezclé un poco de amarillo de ocre con verde veridiana. Este color están un poco diluidos también, y asegurándome de que tiene bastante agua el pincel para esparcirlo. Estoy notando que debí haber utilizado un pincel más grande para que me contenga el agua para poderla esparcir sobre toda esta área. Ese es un problema común que a veces
se nos olvida que el tamaño del pincel es apropiado y importante para poder aplicar la pintura sobre el tamaño del área que deseamos. Bien, aquí ya esparcí la pintura y voy a agregar otras capas más para crear un fondo más oscuro y de esta manera nos dé la sensación de profundidad en la pintura. Recordemos que los colores que están más cerca de nosotros deben de estar más oscuros y los que están más hacia la parte de atrás deben de estar colores más claros para crear esa sensación de profundidad. Ahora con el pincel limpio y poquito húmedo levanto la pintura para evitar bordes duros o sólidos y permita la transición del color. Ahora agrego un poco más de verde viridiano, esta vez lo mezclé con poquito gris de paint para volverlo un poco más oscuro. Como dije anteriormente, los colores que están cerca de nosotros son más oscuros para darnos efecto en la pintura. Nuevamente borro los bordes duros y utilizo el pincel limpio y poquito húmedo y nuevamente de esta forma con el pincel trato de borrar los bordes. Aplico más verde vejiga con un poco de mezcla de gris para seguir oscureciendo más esta parte de la pintura. Nuevamente con el pincel limpio y muy poquito húmedo, nuevamente doy movimientos circulares en la pintura para borrar bordes duros o sólidos en esta parte de la pintura. Así tendremos una transición de los colores más suaves, dándonos ese efecto de neblina en la falda de los cerros o de las montañas. Voy a agregar unos últimos detalles. Voy a crear la silueta de unos pinos al fondo, debajo de las montañas, utilizando un poco de verde viridiana diluido para crear ese aspecto de borrosidad del efecto que están estos árboles allá a la distancia al fondo de este valle. Es bastante fácil, como puedes ver, marcar crear o simular las ramas o la silueta del árbol simplemente con la punta del pincel suavemente
punteo o hago algunos tipos de puntos o rayitas a la distancia, creando la silueta de unos pinos. Y si te das cuenta, no termino los pinos hasta abajo, sino que los dejo una parte como a la mitad para crear ese efecto de que la neblina en la parte de abajo esconde el resto de la parte de estos pinos. Y con esto doy por terminada esta pintura. Ahora solo me resta quitar y retirar el tape para ver cómo quedó nuestra obra final. Gracias por visitar mi canal, por haber visto este video, y no olvides suscribirte para recibir nuevas notificaciones cuando suba otro de mis videos. Gracias.